Hola y bienvenidos a Hot Cake Tops. Los animales más raros del mundo. No son feos, sino únicos y especiales. Aunque muchos de ellos parezcan sacados de una película de ciencia ficción, existen. En este caso, nos referimos a los animales más raros que habitan el planeta. La Tierra está llena de vida. Los seres vivos pueblan todos y cada uno de los rincones de nuestro planeta, desde las zonas más pobladas de las grandes urbes hasta los rincones más remotos y desconocidos. Cuantificar la cantidad de especies que pueblan la Tierra resulta una tarea imposible, por lo que únicamente existen aproximaciones. Los especialistas afirman que desde que surgió el planeta, cerca de 500 millones de especies diferentes lo han poblado y que desde entonces, todas excepto el 1% se han ido extinguiendo. De esta forma, actualmente se calcula que existen unos 5 millones de especies. La gran mayoría, sin embargo, siguen siendo desconocidas para los humanos. De hecho, por ahora solo tenemos catalogadas al menos 1.5 millones de especies, fundamentalmente insectos, microorganismos y animales marinos. Los científicos creen que pese a que conocemos ya 2/3 partes de las criaturas terrestres, el 99% de los animales que habitan en el fondo del mar continúa siendo un misterio por descubrir. Número 6. El mono sin nariz. El mono sin nariz de Birmania, o mono de hocico chato, Rhinopithecus strickeri, tiene una nariz tan chata que la lluvia le hace estornudar. Pero aparentemente, ese es el menor de sus problemas, según comentaron los conservacionistas en octubre del 2010. El único espécimen analizado científicamente había sido asesinado por los cazadores locales cuando los investigadores lo descubrieron en 2010. Y fue devorado poco después. Fueron los propios cazadores quienes hablaron de esta especie a un equipo de investigadores de Flora y Fauna Internacional en 2010. Sin embargo, la demanda local de carne de mono es solo una de las razones por las que esta nueva especie está en peligro de extinción. También se ve amenazado por la deforestación. Número 5. El murciélago de nariz tubular. Este murciélago de la fruta con nariz en forma de tubo, Nyctimene albiventer, que se convirtió en una sensación en internet, es solo uno de las casi 200 especies encontradas durante 2 expediciones científicas a Papua Nueva Guinea en 2009. Aunque se había observado en expediciones previas, el murciélago se documentó como una nueva especie. Como otros murciélagos de la fruta, esparce las semillas de la fruta que ingiere como parte de su dieta. Y este mamífero volador es crucial para el ecosistema del bosque tropical. Número 4. El pulpo morado. Este pulpo morado fue una de las 11 nuevas especies encontradas durante una expedición a gran profundidad en la costa atlántica de Canadá en julio del 2010. La expedición, de 20 días de duración, en la colaboración de científicos canadienses y españoles, tenía como objetivo descubrir la relación entre los corales de agua fría y otro tipo de criaturas en el fondo marino, en un entorno todavía por estudiar. Para ello utilizaron un ROV llamado Ropos para sumergirse en las costas de Terranova con una profundidad máxima de 3.000 metros. Ha sido realmente espectacular, dijo a CTV News en su momento Ellen Kensington, científica e investigadora del Departamento de Pesca canadiense, uno de los organismos oficiales que participaban en el proyecto. Desafía nuestra percepción de la diversidad que hay allí afuera. Estamos descubriendo nuevas especies en aguas más profundas. Número 3. El gusano calamar. ¿Es un calamar? ¿Es un gusano? Al principio, esta nueva especie dejó perplejos a los investigadores del Census of Marine Life, tanto que tiraron la toalla y la llamaron gusano calamar.
Esta criatura de 10 centímetros de largo, descubierta a través de un ROV a 2.800 metros de profundidad bajo el mar de Celebes en 2007, resultó ser miembro de una nueva familia de la clase Polychaeta o Polycletos, anélidos. El estudio realizado sobre esta criatura se publicó en el Biology Letters en 2010 y en él la bautizaron como Teutidodrilus samae o gusano calamar de Sama. Sama es la denominación en Bayao que recibe un grupo étnico en las islas Filipinas, no muy lejos del lugar de donde se encontró esta nueva especie. Número 2. Quimera elefante. La quimera elefante o narigón sierra Rhinoschimaera atlantica es una especie de pez de la familia Rhinoschimaeridae que habita las aguas profundas del Océano Atlántico y puede llegar a medir hasta 1,40 metros de longitud, registrada entre los 500 a 1500 metros de profundidad. Esta especie puede ser aún más abundante en aguas más profundas, llegando a verse hasta los 4000 metros nadando sobre el barro. Número 1. El pez rosado con manos. Utiliza sus aletas para caminar más que para nadar. A lo largo del fondo del océano, el pez rosado con manos, Brachyopsilus dianthus, es una de las 9 especies recién nombradas descritas en la reseña científica de la familia de los peces con manos, Brachyonichthyidae. Solo se han encontrado 4 especímenes de este escurridizo pez rosado con manos, de 10 centímetros, y todos en la zona cercana a la isla de Hobart, en la isla australiana de Tasmania. Aunque nadie ha visto un pez rosado con manos desde 1999, los científicos han tardado años en identificarla como una nueva especie. Las 14 especies conocidas de pez con manos se encuentran solo en aguas poco profundas del sureste de Australia. Estos peces están poco estudiados y se sabe poco sobre su biología o su conducta. Este top ha llegado a su fin. Déjanos tus comentarios para saber qué te pareció este top. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Este video está dedicado a Mildred Sepúlveda.